no lo podemos usar del todo. ¿Por qué, chicos? Porque el ANDE considera un modelo 100% electrostático. 100% electrostático. ¿Qué más? De que son resultados teóricos. ¿Y qué pasa? Que sean resultados teóricos. Acuérdense que siempre en la química, bueno, que es nuestra área, siempre nos valemos de puros modelos. Siempre, pero esos modelos deben de reproducir la parte experimental. Si no, no funcionan. Entonces, ¿qué más podemos decir al respecto? ¿Por qué no sirve este modelo de Borland-D? Porque no se puede tener iones de sodio ni de cloro, o sea, experimentalmente solos, sin que reaccionen entre ellos. Exactamente. O sea, ustedes no pueden llegar al laboratorio y encontrar un frasco de cationes y un frasco de aniones. Eso es imposible. Todos los reactivos que existen en el laboratorio pues están en su forma neutra, ¿no? Entonces, es por eso que si Borland proponen este modelo, o sea, proponen su ecuación, etcétera, pero no lo pueden reproducir en el laboratorio. No pueden verificar que se obtenga el resultado que ustedes ahora sí que analizaron. O sea, aunque ya se consideren todas las atracciones y repulsiones, y este es el modelo de que parto de un catión y un anión, bueno, de cationes y aniones para formar el cristal, imposible. Nunca vamos a encontrar especies cargadas, o sea, un frasco con una especie cargada, ¿no? Entonces no funciona. Entonces este modelo, pues sí, teóricamente se hace así, pero no se puede comprobar en laboratorio. Y surge este modelo C, que es el ciclo de Bohr-Haber. Este sí es, de hecho, como su nombre lo dice, este método involucra entalpías. Ustedes ya saben que es entalpía, es un vocablo muy usado en físico-química. Entonces, vean, es una serie de reacciones de entalpías que esas ya se pueden encontrar en los libros. O, bueno, se pueden determinar. Entonces, el ciclo de Bohr-Haber, como lo dice aquí, son una serie de reacciones, ¿sí? Y cambios de entalpía. ¿Como cuáles? Acuérdense que la entalpía es la energía o la cantidad de calor que está contenida en una sustancia, pero según sea el caso, pues va a ser esa entalpía. Por ejemplo, existe energía de atomización, energía de fusión, ¿sí? La energía de fusión es cuando pasa del estado sólido a líquido. La energía de sublimación, cuando pasa del estado que es sólido a gas. Energía de ionización. Ustedes esta propiedad la estudiaron en la estructura de la materia. Afinidad electrónica, otra propiedad que estudiaron en estructura de la materia. Energía de disociación, ¿sí? Para separar. Y la energía de atomización, pues para pasar a un elemento. Entonces, generalmente todo lo que escribí dentro de estos paréntesis son las entalpías que vamos a utilizar. La entalpía de atomización, la entalpía de fusión, la entalpía de afinidad electrónica, la entalpía de disociación. Entonces, el ciclo de Bohr-Haber son una serie de reacciones y cambios de entalpía que la acompañan, que al sumarse representan la reacción teórica en un solo paso. Por lo cual los elementos en su estado estándar, porque nosotros ya sabemos cómo se encuentra el sodio, por ejemplo, en su estado estándar, pues como metal, ¿no? Se convierten en cristales a partir de especies iónicas. Entonces, bien, ¿cuál es el fundamento del ciclo de Bohr-Haber? Pues que vamos a hacer esta serie de reacciones con el objetivo de llegar a especies cargadas, porque nuestro tema es enlace iónico, y un enlace iónico está formado por cationes y aniones. Llegar a esas especies cargadas, ¿sí? Para formar un cristal. El ciclo de Bohr-Haber permite determinar la energía de cristalización o
reticular, como lo dicen algunos libros, pero también me permite determinar afinidades electrónicas que ustedes ya conocen. Existe un instrumento para determinar energías de ionización, más no el de afinidades electrónicas. Bueno, como vamos a calcular la energía de cristalización mediante el ciclo de Bohr-Haber, pues también debe de ser una entalpía. Y aquí tenemos a la delta H de cristalización. La delta H de cristalización es una medida de estabilidad. Así como lo vimos con el tema del enlace covalente, que el orden de enlace es una forma de indicar la estabilidad de una sustancia, también aquí en compuestos iónicos, la delta H de cristalización es una medida de estabilidad de un sólido iónico. Dice que mientras más negativo sea el delta H de cristalización, más energía se requiere para separar una mol de compuesto en sus respectivos iones gaseosos aislados. Y ustedes ya saben por qué se requiere de iones gaseosos aislados. Bueno, en general, aquí escribo, por ejemplo, esta no es una ecuación fija, pero es un aproximado. ¿Por qué? Bueno, existe un delta H de formación del cristal, el cual va a estar en función de todos los delta H involucrados, ¿sí? Para obtener un catión y un anión. Aquí nada más escribí algunos delta H. Pueden ser menos términos o más términos. Entonces, lo único que debemos de saber es que el delta H de formación estándar, que esto ya está reportado para todas las sales, va a estar en función de el delta H de atomización, el delta H de más el delta H de disociación, más el delta H de ionización, más el delta H de afinidad electrónica y más el delta H de cristalización. ¿Qué pasa? Bueno, es una sola ecuación y como les comentaba, si nada más me dan una ecuación, nada más puedo tener una incógnita a la vez. Entonces me puede preguntar lo que sea. A lo mejor, a pesar de que esto ya se conoce, pero me dan otros datos y a ver cuál es el delta H de formación. Me pueden preguntar cualquiera de estos, pero es una incógnita a la vez. Pues, ¿qué pasa si me preguntan, por ejemplo, el delta H de cristalización? Pues lo único que tengo que hacer es despejar y tener mucho cuidado al usar o al sustituir mis delta H. ¿Por qué? Porque algunos son con signo positivo y otros con signo negativo. ¿Sí? Aquí dice que U0 es el valor de la energía de red cristalina, calculada mediante la ecuación de Bohr-Landé. ¿Esto por qué no los dicen? Vamos a suponer que en esta ecuación yo tuviera dos incógnitas, cualquiera de uno de esos términos más la U0, pues la U0 en un momento dado lo puedo determinar con Bohr-Landé y ya lo sustituyo en un momento dado. Entonces, U0 es el valor de la energía de red cristalina calculada mediante la ecuación de Bohr-Landé. Y si me lo dan, no hay problema. Y si me lo preguntan, pues me tienen que dar los otros datos. Es muy importante que U0 es el único valor calculado mediante un modelo teórico y que todos los demás valores han sido determinados experimentalmente. Pero ya dijimos que hay otro, que es la afinidad electrónica. Ya sea la afinidad electrónica o U0, se pueden calcular por este método. Pero sí, definitivamente, que todos los demás provienen de datos experimentales. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? No. No. Entonces, vamos con el primer problema. ¿Sale? Fíjense bien. Dice, determine la energía de la red cristalina. Ah, pues ya sé cuál. ¿Qué variable me están preguntando de todas las que tengo aquí?
U0. U0 o energía reticular para el fluoruro de litio sólido. ¿Sí? Con los siguientes datos. Entonces, ¿qué quiere decir? Si me están preguntando U0, pues me deben de dar pues, los otros deltas H. ¿Vale? Entonces, vean aquí lo que me dan de datos. Me están dando el H, delta H de sublimación del litio. Pues ya ustedes deben de saber qué es sublimación. Para esto se requiere esta energía. Entonces, ¿qué dijimos que era sublimación, chicos? ¿De sólido a gas? De sólido a gas. Y es lógico, ¿verdad? Porque, de acuerdo a lo que ustedes aprendieron en la estructura de la materia, ¿sí? Para que yo forme cationes y aniones deben de estar ¿en qué estado? Gas. Gas. Entonces, tengo que llegar a estado gaseoso. Entonces, esto es para pasar el litio del estado sólido al estado gaseoso. Muy bien. Luego dice aquí, delta H de disociación del flúor. Requiere esta energía. ¿Por qué me están dando el delta H de disociación del flúor? Para romper el enlace, un enlace. A ver, para arrancar un enlace, ¿para qué más? ¿Qué significa? ¿Por qué requiero ese dato? Porque el flúor en su estado estándar está como flúor molecular. Exactamente, exactamente. Entonces hay que separarlo, ¿verdad? Por eso me dan ese dato de disociación. Muy bien, perfecto. Luego me dice delta H de energía de ionización para el litio. ¿Qué significa? La energía necesaria para remover un electrón. Para remover un electrón para que se pueda formar la especie catiónica. ¿De acuerdo? Muy bien. Y tengo el delta H de afinidad electrónica para el flúor. ¿Qué significa? La energía necesaria para darle un electrón. Para que mi elemento acepte un electrón y forme la especie negativa. Muy bien. Y hasta el final tengo aquí delta H de formación, que por cierto es un valor que generalmente ya se conoce. Y para que se forme este cristal, ¿sí? Se requiere esta energía. Observen los valores que están hasta antes de esto. ¿Quiénes son los únicos valores negativos que observan ahí? El de formación de afinidad electrónica. Muy bien. ¿Y qué otro valor sería negativo de todas las variables que tengo aquí? Ya vimos que este es negativo. Y siempre va a ser negativo este, ¿eh? También ya vimos que la afinidad electrónica por concepto es negativa. Y eso lo sabemos de la estructura de la materia, que este dato generalmente es negativo. Este dato es negativo. ¿Qué otro dato es negativo?
A ver, chicos. ¿El de cristalización? Sí, porque ya lo vimos, ¿verdad? Ustedes acaban de hacer un problema. La U0, que es negativa, ¿no? Entonces, hay que tener, si algo estamos haciendo mal y nos da positivo, por ejemplo, si me están pidiendo la energía reticular, está la U0, y me sale positiva, es que algo estoy haciendo mal. Si este valor también me lo pidieran y me sale positiva, algo estoy haciendo mal. Igual que la afinidad electrónica. Generalmente esos tres datos son los únicos negativos de toda la ecuación. Muy bien, entonces, de hecho, esta parte, ¿qué es o qué significa? Lo que ustedes ya me lo dijeron ahora sí que en palabras. El litio está en estado sólido y va a pasar al estado gas. Son pequeñas semirreacciones y para eso se requiere esta energía. Ahora, el litio, suponiendo que ya estuviera gaseoso, ¿sí? Aquí, de hecho, va un paréntesis, vamos a poner que aquí fuera, ya está en gas, porque solamente es cuando se aplica, y le aplico una energía de ionización, entonces ya voy a obtener el litio más. Este documento trae un poquito de errores, sí estoy corrigiendo ahorita, y el flúor, 78.99. Como bien dijo su compañero, aquí el flúor sí está en estado gaseoso, pero está como flúor molecular. Si pueden ir corrigiendo, por favor, porque estos datos no sé por qué aquí hubo uno de garabatos. El flúor está en estado gaseoso originalmente, pero está como flúor molecular. Entonces, al aplicarle una energía, voy a poner una flechita aquí, una energía de disociación, pues se va a separar el flúor en estado gaseoso. Vean mis semireacciones. O sea, aquí ya lo que ustedes ya me habían comentado en palabras, ahora, o lo que ya habíamos comentado, ahora lo estoy haciendo con semiecuaciones. Aquí que tenemos afinidad electrónica, ya tenemos al flúor, ¿cómo se puede decir? Separado, y además ya lo tenemos en estado gaseoso, ¿sí? Le aplico una delta. ¿Qué delta? Pues una delta H de disociación. No, aquí sería ya de afinidad electrónica, perdón, de afinidad electrónica, y pues ya voy a obtener mi anión. Estoy escribiendo aprovechando que estamos aquí. El asunto está algo lento. Entonces, vean. Identificando las semirreacciones, chicos. Sí. Luego tengo el delta H de formación. Como ya habíamos comentado, este es en condiciones estándar, incluso luego ya lo podemos encontrar en algunos libros. Y ahorita les voy a hacer la siguiente pregunta. Ya nada más que acomode yo todo estos garabatos que está aquí hecho un relajo. Se supone que ya después, es que este es el delta H de formación de este compuesto que está en estado sólido. Bueno, de hecho ni siquiera lo debí de haber escrito aquí. Ah, ya no me cabe. Ahí está. Entonces, flechita. ¿Sí? Ah, ya. Es que aquí, chicos, ahorita les digo que va litio más, así como se encuentra en la naturaleza, el litio en la naturaleza, ¿cómo creen que se encuentra, chicos? Es un metal, se va a encontrar en estado sólido. Luego el flúor molecular se va a encontrar así. Todos vamos corrigiendo, este es gaseoso. Y se va a obtener un cristal, que ya se me borró mi cristal, ¿a dónde se fue? Ay, quién sabe dónde lo puse. Bueno, ya no importa. Litio fluoruro. Se obtiene un cristal, pero este va a estar en estado sólido. Y para eso se requiere esa cantidad de energía. Si lo pueden escribir en su cuaderno o algo así, porque este apunte sí no fue corregido y se ve bastante feito el asunto.
y se ocupó un delta H de formación. En ninguno escribí los delta H, ya sabemos que es de formación. Entonces voy a subir mi energía aquí. Suprim. Y ahí está. Ahora sí ya están bien mis semirreacciones. Yo lo veía algo raro. Y ahí están las semirreacciones, chicos. De hecho, esta flechita debería de ir aquí para que se vea mejor. Ahí está. Ahí está. Entonces, aquí ya tengo, fíjense, aquí me dan los datos. ¿Y esos datos qué significan? Pues esto que acabo de escribir. Eso es lo que significan. El litio sólido, para pasar al litio gas, pues necesita un delta H de sublimación, que es ese valor que les dan ahí. Y luego así, cada una de las semirreacciones. Y vean, este delta H de formación, ¿qué es? Pues es cuando el cristal se forma a partir de cómo están mis elementos en la naturaleza. El litio es un metal, está en estado sólido. Y el flúor está en forma de molécula, que es flúor molecular, y está en estado gaseoso. ¿Hasta aquí tienen alguna duda de estas semirreacciones con respecto a los datos que me dan? ¿Alguna duda? No, creo que no. Creo que no. Bueno, sale. Creo que no. Muy bien. Entonces, ¿por qué se llama ciclo de Bohr-Haber? Y creo que ya lo vieron aquí en el dibujo. El ciclo de Bohr-Haber, precisamente, pero antes, bueno, no, ahorita les explico y ahorita les hago la pregunta. Vean el ciclo. Ahora, estas semirreacciones que yo escribí aquí, vamos a indicarlo, pero en forma de un ciclo. Vean, parto, vean de quién parto aquí. ¿Sí lo alcanzan a ver, chicos? Está muy pequeñito, pero no lo puedo, a ver. Vean de quién parto. ¿Cómo está el litio? ¿Cómo está el flúor molecular? Entonces, ¿qué tengo que hacer para llegar hasta acá? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Analizar, ¿cómo está mi litio aquí? Ah, pues está en estado sólido. Primero hay que pasarlo en gas, o a lo mejor primero a líquido y luego en gas. Pero no me dieron el delta H para líquido. Pues directamente a gas. Ya que lo tengo en gas, ahora sí, hay que aplicar la energía de ionización. Ya lo tengo como litio más. Ahora vamos con el flúor. El flúor molecular ya está en estado gas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Pues disociarlo. Ya que lo disocié, ahora sí, le aplico lo de la afinidad electrón, más bien, le agrego un electrón y ya obtengo el flúor menos. Y vean, este cristal de fluoruro de litio se obtiene por dos formas. A partir del delta H de formación, pero vean aquí, de dónde parte, este que ven aquí, este delta H es el de formación, y en cambio, haciendo toda esta sumatoria, yo obtengo, llego al mismo cristal, pero con un delta H de cristalización, o U, de menos 1017 kilojoules por mol. A ver, chicos, ¿alguna pregunta que ustedes tengan con respecto a este ciclo? Experimentalmente se puede sacar el fluoruro de litio sólido con el litio sólido y con el flúor gas, o sea, me refiero experimentalmente, o a fuerzas los dos tienen que estar en gas. No, el litio así se encuentra en la naturaleza. Como lo ves aquí, en la parte inferior, el litio así se encuentra en la naturaleza. Y el flúor así se encuentra en la naturaleza. Al combinarlos, o sea que
al aplicarles un delta H, que en este caso le llaman deformación, y que es este valor de menos 594.1 kilojoules, se obtiene este cristal. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno. ¿Y por qué hago todo este relajo para llegar al cristal? ¿Por qué tengo que calcular el U0 o el delta H de cristalización? ¿Cuál es el objetivo? Si yo aquí ya lo tengo a nivel experimental, aquí está el delta H de formación. Ay, eso es. A ver, chicos. Pues a mí se me ocurre que sería para ver la energía que se necesita para formar un mol, pero sería lo mismo que la entalpía de formación, ¿no? ¿Pero tiene algún caso? O sea, si tiene caso que me pidan hacer todo este relajo de obtener un cristal, si ya se conoce que para ese cristal se requieren menos 594.1 kilojoules a partir de sus elementos como se encuentran en la naturaleza. O sea, entonces, ¿para qué lo estoy calculando, no? A ver, ¿qué tiene de especial? O sea, porque, o sea, ¿qué estoy haciendo con este método?
Pues que la única diferencia es que los dos están en estado gaseoso y que la energía reticular no es teórica, no experimental. Es Pero teórica, pero se obtiene de datos experimentales. Y si es teórica y se obtiene de datos experimentales, pues claro que es viable, porque los datos experimentales, pues es algo real, ¿no? Pero ¿por qué procedo eso? ¿Por qué procedo de esa manera? Que me estoy apoyando de datos experimentales para determinar la energía que se requiere para formar un cristal. ¿Cuál es el detalle de este método? Digo, ya revisamos dos métodos anteriores, ¿no? Que no sirven. ¿Y por qué este sí sirve? Porque este método sí sirve. Porque se apoya en datos reales, de a nivel experimental. A ver, chicos, de los 39 alumnos que están ahí presentes, ¿quién quiere Porque este método sí toma en cuenta toda la red cristalina. toma toda la red cristalina? ¿Qué más? O sea, ¿por qué tengo que hacer esto? O sea, ¿cuál es el objetivo de hacer este método? De aplicar este método. Saber que una molécula de fluoruro de litio es más estable que los iones. De hecho, esa parte sí es importante porque todo lo que existe en la naturaleza es porque es más estable. Si fueran más estable el litio más por separado y el flúor menos por separado, pues jamás se va a formar o sea, sí se forma, pero rápidamente se disociaría el fluoruro de litio y no existiría como cristal. Y definitivamente que el fluoruro de litio es más estable que los iones que le dieron origen. ¿Qué más? Está bien, ¿qué más? ¿Cuál es el objetivo de este método? A ver, explíquenme qué está pasando en ese ciclo. pues está pasando los elementos en cómo se encuentran en la naturaleza a otros estados para llegar a lo mismo, al mismo producto. ¿Y por qué? ¿Por qué lo estamos estudiando aquí? Porque es un compuesto iónico. Porque es un compuesto iónico. ¿Y un compuesto iónico de qué está formado? De un metal y un no metal. ¿Y cómo se comporta ese metal y ese no metal? El metal está en estado sólido. A ver, ahí está, pero ¿qué tiene que ver que esté en estado sólido? Los metales ceden los electrones a los no metales.
Entonces, ¿qué hay de particular aquí? Ya lo dijo su compañero. Lo estamos viendo aquí porque es un compuesto iónico. Entonces, ¿qué es un compuesto iónico? Un compuesto en el que un metal le cede electrones a un no metal. Entonces, ¿cuál es la importancia? ¿Qué de importante en ese ciclo? De hecho, pues todo es importante porque si me falta un dato, pues no puedo proponerlo. Pero entonces, ¿cuál es la peculiaridad de este ciclo? O sea, ¿qué pueden deducir de ese ciclo? Los cambios que se dan de entalpías, ¿Para qué? ¿Para qué quiero hacer esos cambios de entalpía? Que de hecho, pues sí se dan. ¿Para qué es necesario esos cambios de entalpía? porque si se están dando diferentes fases o diferentes estados de materia, pues sería como, mm, bueno, se podría obtener ese dato, ¿no? Para saber los cambios de energía que están existiendo. ¿Y por qué es necesario que se lleven esos cambios de energía? ¿Tiene que ver con la afinidad electrónica? No. ¿Por qué con la afinidad electrónica? Con la energía de ionización, ¿no? Porque estamos, bueno, es un compuesto iónico. Al ser iónico, este, se, el metal le cede sus electrones al no metal. Entonces, se ocupa la energía de ionización porque le cede el electrón, el litio al fluoruro. Entonces, ¿qué podemos concluir de este ciclo? ¿Por qué se lleva todo eso? Todo lo que ya me dijeron. Para que los electrones se cedan. ¿Y nada más? Para determinar la energía necesaria para separar los iones, ¿no? Entonces, si yo voy a separar los iones, jamás voy a formar el cristal. Y creo que ahí está muy claro, ¿no? Hasta me piden la energía de cristalización. De hecho, en este problema me están pidiendo la energía de cristalización. ¿Cuál es el objetivo de hacer todo eso? Porque la energía de cristalización es lo que podemos decir que en ese estado es donde se encuentra más estable, ¿no?
por ejemplo, en este caso, pues el compuesto. Y si nosotros podemos obtener esa energía, podríamos parar el ciclo ahí, ¿no? Porque es donde, al punto que queríamos llegar, por así decirlo. O sea, mi objetivo es obtener el cristal. Eso, Sí, sí, sí. ese es el detalle, llegar a la formación de ese cristal. Pero ¿por qué hice todos esos pasos? Para llegar a la formación de ese cristal. Porque mi compuesto estaba en fase gaseosa, ¿no? No, ¿verdad? No. Qué barbaridad. Si escribes eso en el Olvídalo. examen, sí te repruebo definitivamente. Estamos viendo, hemos dicho que los cristales son sólidos. No, por favor, no. Después de estar repitiendo todas las clases que un compuesto iónico, su estado, eso sí, no cambia, o sea, no puede fallar esa propiedad. Su estado de agregación, que es sólido, imagínate si dices que es gas. Sí te van a decir que maestra tan burra, tuviste ser inorgánica. No, perdón. Creo que es de mí, no de usted. Perdón. A ver. A ver, ¿por qué se hizo todos esos pasos? ¿Cuál es el objetivo? Para conocer la estabilidad. No lo estoy comparando con nada. Entonces yo no sé si es estable o no, a menos de que tuviera otro cristal. Y con base a las energías de cristalización, como dice aquí, que la energía de cristalización es una medida de la estabilidad, pero siempre y cuando tenga mínimo 2 datos, porque si tengo uno solo, pues mucho gusto en tener la energía de cristalización, ¿no? Ya si tengo 2 datos, pues ya puedo decir, como uno es más negativo, pues sí, es más estable, o este es menos estable. A ver. Ya llevamos ahí, qué sé cuántos minutos. Eso quiere decir que no entendieron ni el modelo 1, ni el modelo 2, ni saben lo que estamos estudiando. Mi pregunta fue, ¿por qué hacemos todos estos pasos? ¿Sí? Ya me dijeron, para obtener al fluoruro de litio. Para saber el proceso de cómo los elementos adquieren una carga. ¿Cómo los elementos adquieren una carga? ¿Para qué? Para formar el compuesto iónico. Así es. Estamos viendo compuestos iónicos. ¿Y un compuesto iónico de qué está formado? Pues tenemos que hablar como del área química, de un cation y de un anión. Y como los cationes y los aniones ya dijimos con un modelo anterior y más anterior que no existen en frascos, pues entonces me voy a apoyar de estas serie de reacciones que además escribí aquí y que además les pregunté aquí al inicio, ¿sí? ¿Qué debo de hacer para llegar al cation y al anión? Pues según sea el caso, depende de cómo estén mis elementos en estado fundamental, pues tengo que hacer una serie de reacciones de sublimación, de fusión, de ebullición a la mejor, de disociación, de atomización, de lo que sea, para llegar a un cation y a un anión. Ya que tengo mi respectivo cation y anión, porque no existen frascos, y lo vuelvo a repetir, de estas especies químicas, pues ya que tengo mi respectivo cation y anión, pues estos van a interaccionar y voy a obtener el cristal. Este cristal ya se obtiene como están mis elementos en la madre naturaleza. Pero a mí no me interesa esto,
sino porque sé que este compuesto está formado por cationes y aniones. Entonces, el objetivo de llevar una serie de reacciones, de semi-reacciones para llegar a la parte positiva y a la parte negativa. Eso era lo único que tenían que decir. ¿Alguna duda? No. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ni he entendido para qué me dieron el modelo 2, para qué me dieron el modelo 1. Nada, ¿no? Y todo está con que yo lea con mucho cuidado. Y lo hemos explicado. No me he pasado, no me he saltado nada, ¿no? Entonces aquí primero yo se los pregunté, ¿qué es delta H de sublimación y para qué? ¿Qué implica? Delta H de energía de ionización y qué significa. Después escribí aquí mis semireacciones. Y después lo hicimos aquí en este esquema que aproveché que ya está en la red muy bonito. Me parece que tampoco los motiva. Pues es para obtener especies cargadas. No nada más que la afinidad electrónica, que la energía de ionización. Pues no. Tengo que tener una especie positiva y una especie negativa, ¿no? Y bueno, si quieren aprender más, la tarea pues está aquí abajito, ¿verdad? Ya nos llevamos 1 hora en saber para qué sirve el ciclo de Born-Haber. Muy bien, entonces vamos al siguiente tema. El siguiente tema, y que para eso deben de saber muy bien que es un compuesto iónico y un compuesto covalente, pero súper. Si no, pues vamos a estar igual de perdidos. Bien, entonces en este caso, en este tema vamos a estudiar algo muy particular. Cuando nosotros vimos nuestro primer modelo de enlace, que fue el primer tema, bueno, en el primer tema, que le llamamos por la posición en la tabla periódica, pues yo creo que si todo fuera. Bueno, ¿por qué existen tantos modelos? Yo lo he comentado varias veces, pues porque no existe un modelo que explique todas las sustancias que existen en la naturaleza. Entonces, pues el más simple era que si tomo la tabla periódica y me aprendo dónde están los metales y dónde están los no metales, pues ya, hasta ahí se hubiera quedado el asunto. Un metal con un metal, enlace metálico. Un metal con un no metal, enlace iónico. Un no metal con un no metal, enlace covalente. Y ya. ¿Pero por qué no nos quedamos con ese modelo? Pues porque hay sustancias que a pesar de que están formadas por un metal y un no metal, y que yo diría que es iónico, pues resulta que son covalentes. Bueno, pues por eso este tema lo dejo cuando yo ya vi, o yo ya doy por hecho, que ustedes tienen en mente el comportamiento covalente y el comportamiento iónico, ¿no? Entonces, fíjense bien cómo se llama el tema. Enlace covalente con carácter parcialmente iónico y enlace iónico con carácter parcialmente covalente. Me voy a enfocar a la segunda parte porque si no, nunca vamos a terminar. Y no porque sea largo el tema, sino porque estamos perdidos en lo del enlace iónico y enlace covalente, ¿no? Entonces, me voy a enfocar a esta parte, a esos compuestos que según parecen iónicos, pero tienen carácter parcialmente covalente. Acá hay un gráfico que lo diseñó el gran investigador Pauli, ¿sí? El que habla de las electronegatividades de Pauli. Y vean, tengo la electronegatividad y de este lado tengo el porcentaje de carácter iónico. El porcentaje de carácter iónico, si ustedes observan, pues puede ser desde eso de que está entre 0 y 100, pues puede ser 0.00001, 0.0002, o puede ser 99.999999, ¿sí? Entonces, para empezar, en esa gráfica no se ve la división, ¿sí? Entre en qué momento empieza el carácter covalente o el enlace covalente. No se ve,
o en qué momento termina el enlace iónico o el enlace covalente y empieza el otro. No se ve. No hay una línea divisora, así que diga, aquí empieza uno y termina el otro, ¿no? Vean, tenemos, por ejemplo, el bromuro este es el bromuro de yodo, el que está más abajo, pues tendrá algo de covalente y algo de iónico. Así vamos avanzando y el ácido clorhídrico pues tendrá algo de iónico y algo de covalente. Conforme seguimos avanzando, pues ya más hasta esta posición donde está, por ejemplo, el fluoruro de potasio, pues tendrá mucho carácter iónico, posiblemente, pero tiene algo de covalente, ¿no? Entonces aquí hay algunos detalles que hay que entender de esa gráfica, que es una relación. La relación pues es continua, no hay ningún límite, no hay ninguna línea donde diga el comportamiento aquí termina covalente y empieza el iónico, ¿sí? Entonces, para eso, pues entonces por eso entra en el dilema de este tema. Cuando estamos en la secundaria, nos creemos al 100% de que un metal y un no metal es un enlace iónico. Pero como ahorita ya estamos en la universidad, ¿sí? Pues tenemos que aprender un poquito más. Entonces, no siempre un metal y un no metal es enlace iónico, sino que puede ser enlace covalente. Para esto, surge un modelo, que es el modelo de Fajans, ¿sí? Esto es muy importante. Creo que ustedes han platicado con sus compañeros y hay dos temas por los que repiten química inorgánica. Por este tema que estoy viendo ahorita y el tema que voy a ver la semana que viene. Interacciones intermoleculares. Si yo sé exactamente qué es un compuesto iónico y covalente, no debo de tener ningún problema. ¿Qué quiere decir? Que si a estas alturas dudan de lo que hemos estado revisando, pues más vale que lo revisen. No los amenazo, siempre les prevengo qué es lo que deben de saber. Así como les dije el primer día de clases, para que entiendan perfectamente mi materia, deben de saber al 100% configuración electrónica, al 100% propiedades periódicas. En este momento yo les digo que deben de saber, doy por hecho que ya saben configuración, que ya saben propiedades periódicas, deben de saber, porque a mí me tocó dárselos, enlace covalente y enlace iónico. Porque esto se aplica, o sea, para poder entender este modelo, necesito saber esos temas. Cuando llegue a interacciones intermoleculares, también necesito saber perfectamente qué es un compuesto iónico y covalente. Con las preguntas que yo hago en el examen de las reglas de Fajans y de interacciones intermoleculares son suficientes para aquel que no domina los temas, de que muy fácil. Entonces, aquí es polarización y covalencia. ¿Qué es polarización? Pues es un nuevo término que lo voy a considerar como sinónimo de deformación. ¿Y qué se va a deformar? Bueno, cuando yo hable de polarización, tengo que indicar que se va a deformar la forma esférica ideal del anión, no del catión. Y además es ideal, porque ni siquiera sabemos si realmente nuestros átomos son totalmente esféricos. Entonces es la deformación de la forma esférica ideal del anión. Lo más importante es que polarización es sinónimo de deformación. ¿Qué es covalencia? Covalencia lo vamos a tomar como sinónimo de covalente. ¿Sí? Entonces, primero se debe de dar la polarización para que se dé la covalencia. Entonces, si no hay polarización, no hay covalencia. Si hay polarización, hay covalencia.
Y aquí está un dibujo. De hecho, puse varios dibujos. Observen. Ya dijimos que polarización es deformación. De acuerdo a este dibujo, ¿quién está causando la deformación del anión? Ah, pues el catión. El catión, como está ávido de recuperar su carga, su densidad electrónica, porque si es positivo quiere decir que está deficiente, como él está ávido de recuperar su densidad, ¿qué va a hacer? Va a deformar la nube o la densidad electrónica del anión. Eso es polarización. Cuando ese efecto se va haciendo más fuerte, llegando en un momento en que, vean, de hecho aquí se ve como una sola cosa. Porque si hay polarización, hay covalencia. Es como si se formara el enlace covalente. A pesar de que son especies cargadas, negativa y positiva, ¿sí? Es como si hubiera una compartición de electrones. ¿Y por qué hay una compartición? Pues porque la parte positiva quiere ganar algo de densidad de carga y el anión que tiene mucha densidad de carga, pues siente ese efecto y pues como que de alguna manera le comparte al catión. Aquí está nuevamente el esquema. Ya sabemos de propiedades periódicas que el anión es mucho más grande que el catión. Entonces, a pesar de que ese catión está pequeñito, él quiere ganar algo, quiere que el anión le comparta algo de densidad. Entonces, ese catión pues va a deformar, vean aquí primero en la letra A, vean el catión y el anión, cada uno con su densidad electrónica bien esférica. Vean en el inciso B cómo el catión empieza a deformar la densidad electrónica del anión hasta que lo logra que ese anión le comparta algo de densidad y por lo tanto aumenta la covalencia. Aparece la covalencia entre las dos especies. ¿Sí? Aquí dice diferentes grados de polarización, ¿no? Entonces, incluso inciso A, enlace iónico sin polarización. Inciso B, enlace iónico parcialmente polarizado. Y en el inciso C ya hay covalencia. ¿Qué dice aquí? Enlace covalente. Nuevamente, para los que no ponen atención, aquí está otra vez el tercer esquema. Y es lo mismo. Aquí está. Negativo, positivo, sin polarización. Como el positivo, incluso el mismo también se llega a deformar un poquitito porque está ganando la densidad del anión. De hecho, este sí se ve muy, muy deformado. Hay polarización, que dijimos que es sinónimo de deformación. Y si existe polarización, hay covalencia. ¿Alguna duda? No. No. Bueno, ya que entendí la palabra polarización y la palabra covalencia, ¿sí? El siguiente paso es aprenderme las reglas de Casimir-Fajans, así como a los niños de primaria. Aprenderme las 3 reglas de memoria. Después, tratar de comprenderlas. Y ya que las comprendí, las aplico. La primera regla, ¿sí? ¿Qué dice? Un catión, o sea, ¿en qué momento el catión va a deformar al anión? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los requisitos para que el anión se deforme? ¿Es cualquier anión? ¿Cualquier catión va a deformar? ¿Cualquier anión se va a deformar? Pues aquí están las reglas. ¿Sí? Entonces, Fajans, en alemán es Fajans, así muy suavecito, pero aquí te voy a leer Fajans. Definió las reglas
de los factores que favorecen la polarización de un enlace iónico y por lo tanto el incremento en la covalencia. ¿Sí? Bien. Número 1. Un catión induce la polarización si es pequeño y tiene carga positiva grande. Eso me lo debo de saber. ¿Sí? Si es pequeño y tiene carga positiva grande. Regla número 2. Un anión se polariza o se deforma con más facilidad si es grande y tiene carga negativa grande. Y número 3, que no tiene que ver ni con el catión ni el anión típico de los elementos representativos As, sino que tiene que ver con los cationes de los elementos representativos, los elementos de transición. Entonces, los cationes que no tienen una configuración electrónica como de un gas noble, que esos son, esto lo cumplen los de transición, favorecen la polarización del anión. ¿Sí? Entonces, considerando que el catión es la especie polarizante y el anión es la especie polarizable. ¿Sí? Muy bien. Sin polarización, todos están esféricos. Con polarización, todos están deformes. Pero las reglas de Casimir-Fajans me da esos factores de quién es el que va a polarizar, quién es el que se polariza, para que haya covalencia. Vamos con el ejemplo 1. Ay Dios, aquí hay, perfecto, ya les di. A veces meto unos ejercicios que ahorita no. A ver, vamos a inventar algunos. Muy bien. Y para empezar, yo les dije que tenían que saberse las propiedades. Una tabla que di al inicio que tiene que ver con puntos de fusión, puntos de ebullición, conductividad y solubilidad, que quedaron que hoy se lo iban a aprender súper bien. Pero bueno, espero que sí haya sido cierto. Entonces, observen lo siguiente. Voy a tomar aquí de los ejercicios. A ver, voy a tomar, déjenme ver, aquí empiezan los de Borhaver. Perfecto. A ver, imagínense que tengo sodio y cesio. ¿Quién va a polarizar? Más. ¿Sodio de qué, maestra? Cesio. ¿El sodio por qué es más pequeño? Es más pequeño. Entonces, para esto, pues debo tener las propiedades periódicas, ¿verdad? En la mente. Efectivamente, si yo tuviera dos compuestos donde aparece sodio y cesio, el sodio es el que va a polarizar más. Y si va a polarizar, entonces, ¿quién de los dos va a formar enlace covalente? ¿Sodio más o cesio más? Sodio más. El sodio más, muy bien. Imagínense que tengo litio más y berilio 2 más. Es el inciso C. Litio más y berilio 2 más. ¿Quién va a polarizar más? El berilio, porque no tiene configuración electrónica de gas noble y tiene una mayor carga. No, ese sí tiene configuración electrónica de un gas noble. ¿Cuál es el número atómico del berilio? 4. Y si es berilio 2 más, ¿a quién se parece su configuración electrónica? A la del helio. A la del helio. Entonces, claro que ese sí tiene configuración electrónica de un gas noble. Pero Fajans no habla nada de las configuraciones electrónicas de los elementos representativos. Nuevamente la pregunta, ¿quién va a polarizar más, litio más o berilio 2 más?
El berilio 2+ porque tiene una mayor carga. ¿Y cómo es su tamaño? Más pequeño. Es más pequeño, ¿verdad? Eso también lo sabemos de propiedades periódicas. Muy bien. Potasio más y litio más. Inciso B. ¿Quién va a polarizar más? Litio, ¿Por qué? porque es más pequeño. Es más pequeño que el potasio. Muy bien. Ahora, si yo tuviera, por ejemplo, el inciso A, potasio más y plata más, ¿quién va a polarizar más? En ese caso sería el mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque los dos, por así decirlo, bueno, polarizarían igual ya que ninguno es mayor que el otro y tienen el mismo tamaño. ¿Y cómo sabes que la plata tiene el mismo tamaño del potasio? Por las cargas, ¿no? A ver, ustedes se supone que también yo les dije que siempre tuvieran su tabla periódica ahí, ya sea en la computadora. ¿Qué tipo de elementos son? ¿Son idénticos, son las mismas familias, grupos? No, ¿Por qué? porque el potasio pertenece al bloque S y la plata pertenece al bloque D. Entonces, Entonces, tiene más poder de polarización el potasio, ¿por qué? ya que es más pequeño. Bueno, está en el periodo 4 y la plata está en el periodo 5. Eso hace que pues sea más grande la plata. ¿Y ustedes creen que los puedo comparar cuando uno es representativo y el otro es de transición? Cuando ustedes vieron propiedades periódicas, o comparaban entre los de transición o comparaban entre los de representativos, pero nunca se compara representativos con de transición. En general, no. Sería la plata, ¿no? ¿Por qué? Tendría un menor radio iónico. ¿Y cómo sabes que tiene menor radio? Bueno, es que los elementos que están en el bloque D tienen un menor radio Porque lo que acabas los de del decir. S. No, Imagínate que no me sé los valores, porque para este tema no me debo de saber los valores. no. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más que me diga quién polariza más? ¿Potasio o plata? Con base a las reglas de Casimir-Pajan. La plata, ¿Por qué? porque no tiene configuración electrónica de gas noble y el potasio sí, en este caso. Exactamente. Creo que la tercera regla de Casimir-Pagans está clarísimo. Dice, los cationes que no tienen una configuración electrónica, todas esas palabras ya las conocen, ¿eh? De un gas noble, favorecen la polarización. Lo único nuevo aquí es la palabra polarización, pero ya lo aclaré, que es de formación. Entonces, efectivamente, la plata, como no tiene una configuración electrónica de un gas noble, va a favorecer la covalencia. Muy bien. A ver,
Titanio 2 más y titanio 4 más. ¿Quién va a favorecer la polarización? Titanio 4 más, ¿Por qué? porque tiene una carga más grande, Exactamente, y si tiene una carga más grande en tamaño, ¿cómo es él? más pequeño. Entonces, a pesar de que ambos son pertenecen a, bueno, más bien, el titanio es un elemento de transición, entonces pues, entre ellos mismos lo estoy comparando. Y exactamente. Entonces, de los dos, ¿quién formará un compuesto covalente? Titanio 4 más. Titanio 4 más. Muy bien. Una pregunta más. Si tengo cobre 2 más y calcio 2 más, ¿quién va a tener un punto de fusión mayor? ¿Y por qué? El cobre va a tener una menor temperatura de fusión. Entonces, yo hice la pregunta al revés, pero no hay ningún problema. La respuesta es correcta. El cobre 2 más va a tener un punto de fusión menor. Muy bien. ¿Por qué? Porque es más polarizante. Ese va a polarizar más. Al polarizar más, ¿qué va a provocar? Va a formar un enlace covalente. Así es. Y los compuestos covalentes, con respecto a los compuestos iónicos, ¿cómo es su punto de fusión y de ebullición? Menores. Menores. Muy bien. Entonces, para eso me sirve la regla de Faja. Pero antes de continuar con las propiedades físicas, voy con el siguiente grupo, aprovechando que está aquí. A ver, fíjense bien, ¿quién se va a deformar más? ¿O quién va a ser más polarizable? ¿Cloro menos o yodo menos? El yodo, porque es más grande. Así es, la carga pues es igual por ambos. Pero el yodo, por ser más grande, entonces él se va a deformar más rápidamente, más fácilmente. Se va a deformar. Y si se va a deformar, va a haber un aumento de ¿qué? De la covalencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos ahora con, a ver, oxígeno 2 menos y nitrógeno 3 menos. Es el inciso C. ¿Quién de los dos se va a deformar más rápido? Digo, bueno, ¿quién se va a deformar? Simplemente. Nitrógeno 3 menos, ¿Por qué? porque tiene una carga negativa más grande, por lo tanto es más grande. Entonces, él se va a deformar más. Si se va a deformar más, ¿qué tipo de compuesto va a formar? ¿Iónico o covalente? Covalente. Covalente. ¿Cómo va a ser su solubilidad en agua? ¿Va a ser soluble o insoluble? Estoy haciendo uso de la tabla que les di el primer día de clase. ¿Insoluble? Insoluble. Entonces, para eso me sirven las reglas de Faja. ¿Sí? Fíjense, ¿por qué? Porque entonces, veamos la parte 3. Observen. Voy a empezar con el inciso B. Tengo al
fluoruro de litio y yoduro de litio. Quiero que me digan qué regla de Casimir-Fajans me va a servir. Ahorita no me den la explicación, nomás les estoy preguntando. ¿Qué regla de Casimir-Fajans me va a ayudar para explicar el comportamiento de estas dos sustancias? La 2. Muy bien. ¿Por qué? Porque el flúor es más grande que el litio, No, o sea, perdón, que el yodo. La pregunta es, ¿por qué te va a servir la regla de Fajans? Para ver el tamaño del anión, porque el catión es el mismo. Exactamente. El catión es el mismo. Entonces a mí no me interesa el catión. ¿En qué me tengo que enfocar? En el anión. Y eso me lo da la segunda regla de Fajans. Muy bien. Con base a lo que ya entendimos de la regla de Fajans, de esos dos compuestos, ¿quién es el covalente y quién es el iónico? El yoduro de litio sería el covalente. Muy bien, el yoduro de litio es el covalente. Y si yo les pregunto, porque esas preguntas las hago en examen, les doy unos compuestos y ustedes me tienen que decir quién es iónico y quién es covalente. Pregunta número 2, les pregunto qué regla de Casimir-Fajans me sirve para explicar. La respuesta es la que dio su compañera. Y número 3, les digo por qué. Es porque el yodo es más grande que el flúor. Por lo tanto, el yodo se va a polarizar mejor que el flúor. Y si se polariza, aumenta la covalencia. ¿Esto qué quiere decir? Que el yoduro de litio es un compuesto covalente. Y por lo tanto, si les pregunto, ¿cómo es la conducción? ¿Quién va a tener mejor conductividad? ¿El fluoruro de litio o el yoduro de litio? ¿Qué me van a contestar? El fluoruro de litio. Muy bien, porque él es iónico. Ya sabemos que los compuestos covalentes no son buenos conductores. Perfecto. Muy bien. Entonces, fíjense bien que así son mis preguntas. Por eso yo ahorita empecé con cationes, comparando cationes, después comparé aniones y ahorita ya estoy comparando compuestos. Por ejemplo, yo en el examen les puedo preguntar lo siguiente. H. Aquí el inciso H. De esos dos compuestos, ¿sí? ¿Quién es más soluble en agua? ¿El óxido de sodio? Perfecto. El óxido de sodio. Muy bien. Si es soluble en agua, ¿qué tipo de compuesto es? ¿Iónico o covalente? Iónico. Muy bien. ¿Y por qué es iónico? Porque el otro también es un metal y uno metal. El selenuro de sodio. ¿Por qué se está comportando como covalente? Porque el selenio es más grande que el oxígeno. Y entonces se deforma más. Muy bien. Este tema, créeme que es tan importante como todos los temas de su programa. Pero es un tema muy aplicativo. Súper aplicativo. Igual como el tema que vamos a ver la semana que viene, que son interacciones intermoleculares. Pero para esto debo tener bien en mente qué es un compuesto iónico y qué es un compuesto covalente. ¿Cuáles son sus propiedades físicas? A grandes rasgos no estoy viendo todas, nomás estoy viendo 4 propiedades físicas. Punto de ebullición, de fusión, conductividad,
solubilidad y en ocasiones pues estado de agregación. Ya sabemos que los iónicos son sólidos y que los covalentes no siempre son sólidos. En ocasiones llegan a ser, pero no siempre. Entonces, nuevamente, ¿qué tengo que saber? Estas 3 reglas de Casimir-Fajan. Y si ven, y si analizan regla por regla, porque en el examen me empiezan a hablar de electronegatividad, si ven estas reglas, para nada mete la electronegatividad. ¿Con qué propiedad periódica se está metiendo Fajan? Pues con el tamaño de los cationes o aniones. Nada más. Con cargas positivas, con la carga positiva también, si es grande o pequeña, igual que la carga negativa. Pero básicamente, Fajan, en la regla número 1, se enfoca a hablar del catión, relacionándolo con su tamaño y su carga. No mete electronegatividad para nada, como lo hacen en el examen. La segunda regla de Fajan se mete exclusivamente con el anión. ¿Qué le pasa a este anión cuando está frente al catión? Cuando este anión es grande y tiene una carga grande. Y la tercera, que no tiene que ver ni con el catión ni el anión de los elementos representativos, tiene que ver con los cationes de los elementos de transición, porque ellos no tienen una configuración electrónica como la de un gas noble. Entonces, en el examen hago las mismas preguntas que les hice ahorita. Por ejemplo, ¿quién es más polarizable? ¿Quién polariza más? ¿Calcio 2 más o mercurio 2 más? Y no me tengo que saber datos. Ya con que yo vea aquí, ay no, este es de transición, ya con eso. Ah, pues este va a polarizar. Veo aquí, por ejemplo, tengo en el que es inciso I, observen, tengo yoduro plumboso o yoduro de plomo 2 y tengo yoduro de magnesio. ¿Quién de los dos es un compuesto covalente? El yoduro plumboso. Así es él. Y si yo ya sé que ese es covalente, pues para empezar, porque me lo dijo la regla número 3 de Fajan. En segunda, pues yo ya sé que esa solubilidad en agua va a ser nula, no va a conducir. Su punto de ebullición y de fusión pueden ser bajos, a comparación de la del yoduro de magnesio. ¿Por qué? Porque ese es más iónico que el otro. Para eso me sirven las reglas de Fajan. Y vean, así como les pregunté del titanio, por aquí había el titanio 2 más y titanio 4 más, vean el siguiente ejemplo. De hecho, aquí les doy 3 ya resueltos, pero me fui primero con la serie. Aquí, observen, en el ejemplo número 1 tienen cloruro de berilio, cloruro de calcio, cloruro de bario. Vean su tabla periódica, vean dónde está el berilio, dónde está el calcio, dónde está el bario. Y les digo eso porque el comportamiento, el tamaño de los átomos, tienen también, cuando están en forma cuando tienen carga, tienen un comportamiento similar. Y vean sus puntos de fusión, chicos, de esos 3 compuestos. Si yo les pregunto en el examen, explique por qué el cloruro de bario tiene un punto de fusión bastante elevado a comparación del cloruro de berilio, ¿qué me dirían? Porque el bario es más grande que el berilio. ¿Y eso qué provoca? Que sea menos polarizante. O sea, que no deforma
al anión, como debe de ser, ¿verdad? Muy bien. Entonces vean, primero me fui sin valores. Aquí hay valores. Observen cómo el bromuro de sodio, bromuro de magnesio y bromuro de aluminio vienen en la tabla periódica. Ahora están analizando metales de un mismo periodo y vean cómo es el punto de fusión del bromuro de aluminio. Es bastante bajo. Y todos están formados por un metal y por un no metal. Entonces, mi primer modelo que yo vi en la primera clase, pues no es que no sirva, es que no sirve para ciertos compuestos. Y todo porque a nivel experimental se observan otros datos. Entonces, ¿cómo explico el comportamiento de esos compuestos? De hecho, ustedes revisaron algunas tablas o la que yo les di. Hay libros que dicen que arriba de 400 grados ya se puede decir que es un compuesto iónico, los que tienen punto de fusión, pero no siempre. Pero bueno, independientemente de qué dato den, si es de 400 o de 500, nada más vean este de bromuro de aluminio. Totalmente de un compuesto covalente. Entonces, para eso están los diferentes modelos. Cuando yo tenga que explicar o entender el comportamiento de un compuesto, pues en ocasiones de los 7 modelos que vimos, bueno, vimos 6 modelos en enlace covalente y llevamos uno ahorita, bueno, vimos en COSEL, con COSEL para iónico, y ahorita estamos viendo fajas, ya son 8 modelos para explicar si mi compuesto es iónico o covalente en un momento dado. Vean. Entonces, pues sí, ese modelo 1, pues sí, me engañaron. No siempre un metal con un no metal es iónico. También puede ser covalente y aquí están los valores experimentales. Vean, bueno, aquí ya les pregunté por qué soluble e insoluble sin querer con los de la serie, pero vean en este caso 3. Fíjense bien, óxido de manganeso 2. Ahí están las fórmulas. Óxido de manganeso 7. Los dos están formados por un metal, que es el manganeso, y por un no metal, que es el oxígeno. ¿Qué es lo que está variando, chicos? En el óxido de manganeso 2 y en el óxido de manganeso 7. Las cargas. Las cargas. ¿Y las cargas qué hacen? ¿Quién de los dos va a polarizar más? ¿Manganeso 2 más o manganeso 7 más? Manganeso 7. 7 más. Y vean cómo son sus propiedades. Como el primero, que es un metal y uno metal, no vean su punto de fusión. 1785 grados. Uy, no, pues no cabe duda que ese sí es un compuesto iónico. Pero vean el óxido de manganeso 7. Es líquido a temperatura ambiente. Ah, pues esto es un compuesto covalente por sus propiedades físicas. Y toda la culpa la tiene el estado de oxidación del manganeso. Como dijo su compañera, el manganeso 7 más polariza sin problemas al anión oxígeno, aumentando la covalencia. ¿Alguna duda, chicos? Yo tengo una duda con unas preguntas de la tarea. Sí. En el ejercicio 3, bueno, de hecho en los que estábamos viendo ahorita, en el ejercicio 3, por ejemplo, en el inciso A, es la parte C. La D. Ah, la D ya está de este lado. Ah, ¿qué pasa? En el ejercicio 3, en el inciso A, yo ahorita estaba viendo la tabla periódica y el níquel y el azufre, o sea, vi el níquel y el azufre. Después el magnesio y el oxígeno, pero es que aquí el
magnesio es más pequeño que el níquel, pero Tienen que el... haber valores, porque no lo sabemos. Con certeza no lo sabemos. Ahorita porque están en, ¿cómo se llama? En línea y pueden ver su tabla periódica. Pero en el examen, si fuera de manera presencial, no dejo sacar absolutamente nada, ¿no? Entonces, imagínense que estuviéramos de manera presencial. Los temas que vemos aquí son descriptivos. No tenemos que aprendernos de memoria los datos de radio ni nada de eso, ¿no? Entonces, A ver, ¿cómo analizaríamos ese compuesto, esos compuestos de la? El sulfuro de níquel es el enlace covalente. Muy bien, así es. Nada más debo de saber mentalmente dónde. Yo durante las clases sí les digo, tengan su tabla periódica, pero es para que ya sepan sus elementos. Ahorita aunque les diga, en el examen no se puede sacar tabla periódica, pero yo sé que sí lo hace, ¿sí? Pero de manera presencial, cero tabla periódica, cero formularios. Entonces, imagínense, nada más mentalmente debo de saber que mi magnesio es un elemento representativo y el níquel es un elemento ¿qué? De transición. Sé que el anión, el azufre, es ligeramente mayor que el oxígeno. Y por donde le vean, ¿verdad, compañero? Se analice, ya sea al anión o al catión, quién la lleva de ganar como enlace covalente. Ya lo dijo su compañero, ¿no? El sulfuro niqueloso es el enlace covalente. ¿Dudas, compañera? no, ya me quedó claro, gracias. Porque si quisieras analizar el anión, ¿quién es más grande de los dos? ¿Azufre o oxígeno? El azufre. El azufre. Quiere decir que el azufre va a provocar un compuesto covalente. Y si analizo la parte positiva, níquel y magnesio, Pues el níquel es un metal de transición. así es. Entonces la lleva de ganar, ahora sí que la lleva por donde le veas a ese sulfuro niqueloso. Así tengo que analizar mis compuestos. ¿Alguna duda? Chicos. ¿Alguna otra duda? Sí, para en la tarea de la parte A, ejercicio 2, Sí. dice que el óxido de niobio, la celda unitaria para ese compuesto sería igual que la del cloruro de sodio, que es relación 1:1. No, aquí dice. El oxígeno está en las aristas y el niobio en las caras, únicamente. Entonces, en cada arista hay 3 oxígenos. No, así que te están describiendo que esto es el óxido de niobio, o sea, el compuesto se llama así. Su distribución en la celda unitaria es esta. Ah, ok, entonces sería una celda cúbica centrada en las caras. Entonces, con base a eso tienes que llegar exactamente. Tienes que llegar a qué tipo de cristales. Está muy sencillito, nomás tienes que jugar ahí con tu cubo, ¿no? Ah, ok. Porque cúbica. Así es. Colocas tus átomos o los puntos, como le llaman los físicos, en tu celda y ya ves qué te quedó. ¿A quién se parece? ¿A la cúbica simple? ¿A la cúbica centrada en las caras? ¿O a la cúbica centrada en el cuerpo? ¿De acuerdo? Sí. Así es. ¿Alguien más tiene alguna otra duda?
Chicos. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? No. Bueno, entonces como no tienen dudas, les paso por Classroom el tema que vamos a revisar la semana que viene. A ver, déjenme se los comparto. Es el tema 4 que se llama interacciones intermoleculares. Me dicen, por favor, si ya lo pudieron, ahorita, bueno, ya lo asigné. Si me dicen si por favor lo pudieron ya bajar. Ya aparece. Por favor, entonces, ese tema, desde ustedes en la estructura de la materia, vieron todo de que había partículas subatómicas, bueno, así luego dicen los libros, partículas subatómicas que formaban un átomo, y luego ustedes se dedicaron en gran parte de estructura de la materia, ustedes revisaron todos aquellos modelos que podían explicar de cómo estaba formado el átomo. Con Dalton, pues no había un átomo como tal, o más bien el átomo era la parte más pequeñita, ¿no? Más bien el átomo, con Dalton el átomo era la parte más pequeñita, pero así, no había partículas subatómicas. Y luego ya van estudiando y determinan con Thomson determinan que hay electrones, ¿sí? El dichoso budín de pasas, se determina la carga del electrón, y luego con Rutherford se determina que ya existe un núcleo, con Bohr que puede haber transiciones electrónicas, y así empiezan ustedes a estudiar los diferentes modelos atómicos, hasta llegar a las propiedades periódicas. Y después, en las propiedades periódicas, ustedes estudian el comportamiento que tiene ya no los electrones, sino el átomo en sí. Entonces, después, esos átomos se pueden unir y formar moléculas o compuestos, que es lo que nosotros empezamos en este semestre. Pues en este tema, el que vamos a revisar la semana que viene, vamos a revisar, no es cómo se forman cómo se unen los átomos, eso ya lo aprendimos en enlace covalente y en enlace iónico. Lo que vamos a estudiar en ese tema es cómo interacciona una molécula con otra molécula. En el examen les va bastante mal porque no saben qué es una molécula. Y creo que el tema lo dice claramente, intermoleculares. Vamos a estudiar interacciones de una molécula con otra molécula. Esa molécula puede ser iónica, covalente, básicamente. Claro que la covalente se subdivide en polar y no polar. Pero vamos a ver la interacción, no entre elementos, eso ya lo vimos. Eso fue lo que nos originó un compuesto covalente y un compuesto iónico, sino es entre moléculas. Si alguien está interesado en leer el tema en algo, pues le va a ser muy provechoso porque pues, va a entender de lo que voy a hablar. Entonces, chicos, nos vemos el próximo miércoles para tratar interacciones intermoleculares, por favor, y dudas que tengan. Hasta luego, profe. Sale, bonito fin de semana. Profesora. Hasta luego, chicos, bonito fin de semana.